Valencia se une a la iniciativa estatal Caravana Grecia Abriendo Fronteras. Se trata de un acto reivindicativo en el que autocares de toda España se van a desplazar a Grecia para denunciar el incumplimiento de los derechos humanos con las personas refugiadas. El día 15 es cuando está previsto que salgan los autobuses, cada uno de su ciudad, para participar en esta iniciativa. El viernes 15 vamos a salir desde la plaza del Ayuntamiento para ir a Barcelona. El mismo día a Barcelona a las 7 habrá lo que es una manifestación, un acto político, donde después del acto político vamos a también a tener un acto un poco médico, un concierto. Y luego el día 16 ya se va la caravana, pasa por Marsella, recoge a gente en Marsella, en Aix-en-Provence. Luego se va a Milán. Milán también habrá un acto político. Y después el día siguiente vamos a ir hasta Ancora, donde vamos a coger el ferry. Hasta para atrás, en Grecia, y de Grecia a Tesalónica. Coincidimos con unas jornadas de No Border Camp, que es un movimiento antirracista. Habrá también varios actos, charlas, talleres, visita de campos, y después de 3 días iremos a Atenas. Atenas también habrá un acto político. Y después de Atenas iremos a Tebas, donde cogeremos el ferry para volver a Valencia. En la ruta de Valencia, el día 25 pasaremos a Marsella, donde habrá también un acto político, y después vendremos directamente a Valencia, para decir que la caravana es una caravana reivindicativa, no es una caravana asistencial. Además, vamos a intentar demostrar que detrás de todo lo que dicen sobre la crisis de los refugiados hay un gran negocio, es el negocio de las fronteras que iremos denunciando. El carácter de esta caravana es un poco una continuidad de lo que se viene haciendo estos últimos meses. La ciudadanía lleva tiempo ya en la calle. Las instituciones nos están obviando a nivel estatal y a nivel europeo, a nivel local es distinto en cada ciudad, pero bueno, son competencias estatales y esto no es más que una continuidad, intentando visibilizar lo máximo posible esta temática, no queremos que se deje de hablar. En cuanto a las exigencias a nivel europeo, pues son obviamente las que se llevan diciendo, vías seguras, visados humanitarios, no al acuerdo de Turquía, y luego también queremos echar un vistazo a nuestra frontera sur, que también es un desastre, no es más que una réplica de las políticas migratorias que se están haciendo a nivel europeo. No queremos concertinas, no queremos devoluciones en caliente, queremos el cierre de los CIES, no a la guerra, plan de salvamento urgente en el Mediterráneo, en fin. Pensamos que se pueden hacer cosas para que las personas refugiadas puedan llegar con seguridad a nuestros países. No queremos repetir la historia y cuando haya demasiadas muertes decir, es que no sabíamos nada. Entonces la caravana un poco es para visibilizar lo que pensamos y que la gente sepa que en nuestro nombre que no pensamos igual que nuestros gobiernos. Y además el movimiento feminista tuvo esa idea porque resulta que aparte de lo dramático que es ser una persona refugiada, para las mujeres y las niñas todavía es lógicamente muchísimo peor. Desde Valencia queremos reivindicar que la primera exigencia, la que vamos a llevar un poco como bandera, es vías seguras para mujeres y niñas, que son el colectivo más vulnerable, que son víctimas de agresiones sexuales, de violaciones, menores que desaparecen. La protección de las mujeres y niñas que violan, que humillan, que venden, que casan durante su trayecto, desde sus puntos de partida hasta donde les encierran en un campo de concentración, donde ahí también les pasa todo eso. Lo último, en realidad el mensaje de la caravana es: el silencio es cómplice. Así que durante el viaje sí que vamos a estar conectadas y sabremos todo lo que está pasando, etcétera, etcétera. El post no es solo el post caravana, la campaña Abriendo Fronteras seguirá, porque sabemos que las acciones son muy importantes, pero que es difícil cambiar la realidad, y entonces seguiremos pidiendo un otro mundo. Muchas gracias de verdad por haceros eco.